Señoras e señores, o espectáculo vai comezar. A dirección agradecelles que a partir deste momento manteñan os seus dispositivos móviles apagados, en silencio ou en modo avión. Rogamos tamén que durante o desenvolvemento do espectáculo se manteñen nos seus asentos. Como seguramente saiba, ou non, esta montaxe teatral está auspiciada por forzas sobrenaturais que van vixiar todos os seus movimentos para evitar que cometan pecado. Non se inquieten, por tanto, se en algún momento escoitan voces que son de outro mundo. Todo entra dentro do guión. Grazas por a súa atención e que desfruten do espectáculo. Bueno, pues nada, xa despois de esa presentación aí, hoxe temos con nos o grupo de Teatro Lido da Biblioteca da Sagrada Familia, do barrio da Sagrada Familia. Temos aquí relacións internacionais entre bibliotecas da cidade, que está moi ben que veñan a Sagrada, e teremos que irnos tamén algún día a Castellón, vale? Sedes aí e Teatro Sin Virtudes, vale? Nada, pois o que decía, moi atentos, e creo que vamos a pasarlo ben, e estamos aquí poucos con este día soleado que temos, vamos a pasar un rato, vale? Veñan, pois grazas, vamos a deixar que comecen. Prestad atención, Boacete. Os quero falar dunha historia verdadeira. Eu tamén quero contar-vos unha cogorta, unha borracheira. Borrachín, Quero falar-vos, cala, non fales. pero é que eu... Cala, teño que empezar eu, que son o prólogo. Boacete. Todo o que vos imos contar será verdade. Todo arrinca dos libros e dos evanseos. O pouco que dali salí non é fantasía. Eu tamén vos quero contar e non é fantasía. Agarrei unha borracheira tan doce, unha borracheira tan fermosa que xa non quero volver a emborracharme nunca máis, para non esquecer esta borracheira tan fermosa que levo encima agora, e que é unha borracheira. Borrachín. Quero contarvos, Non, ti non contas. pero é que eu non... Boacete, todo o que vos vou contar será verdade. Todo saí dos libros e dos evanseos. O pouco que engadimos de fantasía. Conto-vos unha borracheira moi fermosa. Oh, borrachín. Se non facía nada, só co dedo. Nin co dedo. Pero se non fago ruído co dedo. Faz ruido. Fago ruído co dedo, va. Freino co cerebro. Eu penso, e cos ollos se eles entenden. Non. Pero non fago ruído co cerebro. Faz ruido. Fago ruído co cerebro. Manda carallo. Estou bêbado de verdade pola Virxe. Non respires. Como non podo respirar? Nin sequera co nariz. Estalarei. Estala. Pero se estalo farei ruído. Pero eu... Todo o que vos imos contar é verdade. Todo saí dos libros e dos evanseos. O pouco que engadimos de fantasía. O que... Pero é que eu non... Borrachín. Todo o que imos contar é verdade. Todo saí dos libros e dos evanseos. Borrachín. Está nevado, diga. Queres salir deste palco? Eu sairia se vieres comigo, que me caio da borracheira que tenho. Non me interesa a tua borracheira.
Fora, fora, que te boto patadas. A patadas a mí, oístes, quero-me botar a Sí, patadas. a fatar, fora. Esta enxerote, ven enxerote, vamos. Ven botar para mí a patadas. Socorro! Socorro, asesino! Arrinco as plumas hasta tu puta. Ai, que faríades vos, humanos, sen axuda dos anxos? Sempre hai algún anxo, celestial ou terreal, que vos bota unha man cando pecades. Porque tedes que recoñecer que pecadores e pecadoras sodes abondo. E ademais non vos quedades en pecadiños como este da borracheira que acabades de ver. Non, non, a vos danse os mellores grandes, os capitales. Que sería do mundo sin avaricia, sin a ira, sin a soberbia? Ninguén está salvo deles, nin siquiera o teatro. Imaginades vos o teatro sin a luxuria, a envexa, a pereza, a gula? Non, non sería posible facer teatro coas virtudes. Un teatro que viva da humildade, da caridade, da castidade, da diligencia. Sería un teatro ñoño. A vos, querido público, o que vos vai é a marcha, o corpo, a relaxación moral, confesable. Os contiños de anxos están ben como introducción, pero o que queredes de verdade aquí é carnaxe. Así que non vos imos defraudar. Nesta velada veredes relacións impregnadas de envexa ou de soberbia, situacións que destilan luxuria, escenas cheas de ira ou que nos abrirán o apetito ata chegar ás portas da gula. En fin, que non vos dé a pereza asistir a esta velada teatral que retrata o mundo tal cal é. Ves moito por aquí? É a ti que te importa. Estudias ou traballas?
Queres que xa non garda, Non te poñas así, ó. Non te estou facendo nada. O banco é de todos. Pero de que vas? Esparva o que? Desde logo, os homes sodes todos iguais. Non sei que vos credes. Estamos todas desexando... Non te vou comer. É que non pode vir un ao parque tranquilamente a ler o periódico sen que se achegue unha pesada. Xa non podo máis. Levo máis dun ano detrás de ti. Non colles o teléfono, non queres falar comigo e cando te encontro faz como se non me coñecera. Eu fago como se nada máis. Non podo seguir así, estou sufrindo e non son feliz. E a min que me conta? É o teu problema. É o meu problema estar namorada de ti. Pero por que estás namorada de mí? Se eu non pago nada. Desprezasme. Parecese pouco. Ah, e por iso estás namorada de mí. Porque te desprezo. Casa conmigo, pídocho por favor. Son rica, fermosa, estudiei xornalismo, teño un can, doucho todo, todo. Que te imaginou? Que non quero casar. A ver se te decatas. Eu son ferroviario. O meu é conducir deles polo mundo. E non quero quedar pegado ás aias dunha muller, nin ter fillos, nin ver na tele programas estúpidos que nos contan a vida estúpida dos seres estúpidos. Eu son un poeta de alta velocidade. E odio as mulleres. A ver se te decatas. Por iso quero te aínda máis. Necesito sufrir o máis posible vivindo a teu carón. Contigo seré a Madame Bovary desta época, Xoana de Arco, Teresa de Calcuta ao mesmo tempo. Teño vocación de mártir dos homens. E sei que ti serás o mellor candidato e o mellor partido do mundo para poder desesperarme. Non ves que fago polo teu ben. Non ves que te tratar moi mal. Trouxenche este agasallo. Ábreo, por favor. Pero que é isto? Comprei no Corte Inglés e de colmo sintético, pero imita aos antigos cintos de castidade. Poñereino cada vez que vayas de viaxe, para que vexas que sempre se seréis fiel. Dende logo, mira. Non, así, con dos mulleres, se vos pon na cabeza algo... Eu son unha muller moi antiga. Necesito un monstro como a ti para poder desesperarme. Como a miña nai, eu vim a chorar desde pequena noite tras noite. Eu tamén teño dereito a sufrir. Que non quero casar, carallo. Que non caso. E contigo menos. Histérica, que es unha histérica. Lisca daqui, e díxame paz unha vez. Antes de casar contigo, mátome. Que iso? Unha pistola, non o ves? Agora ven o momento do suicidio. É o último que nos faltaba. Pois por min, podes matarte cando che pete. Pero afasta un pouco, por favor. Non me lixe da boca con teu sangue. Non, querido. Non é para matarme eu, senón para matarte a ti. Hai crimes pasionais que están completamente justificados. Pero ti estás tola. Sí, daste conta agora. Totalmente tola.
un poema que se trata del corazón y la mente. Es un idioma que yo no entiendo, no sé vosotros. Hablan y no entendemos. La única manera de entender es cerrando los ojos y oír. Vamos a hablar un idioma así, que entienda la conciencia, la conversación entre la mente y el corazón. Habla de todos los problemas que hay, todas las soluciones que hay, están dentro de nosotros. Un idioma diferente, un idioma que ni sé yo, pero os voy a contar ese poema en ese idioma. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने जीवन मृत्यु से खींचा है। मैं पत्थर पर इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में मुझे सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Temos 1, 2, 4, 5 na Rua Carnota, a todas as unidades. Precisamos de reforços na Rua Carnota. Z15, a central, aquí o comisario Castelo, informe da situación, cambio. 245, en Rua Carnota. Comisario, hai un home cunha muller armada e varios refés. Falamos do Banco Nacional. Non é o Banco Nacional. Trátase dunha... Repita, central. Negativo. Non é no Banco Nacional. Trátase dunha... Donde se ativou o 245? O 245 na Oficina de Emprego da Rua Carnota. Repito, Oficina de Emprego da Rua Carnota. Muller armada e varios refés. Solicitamos reforzos de inmediato. A todas as unidades. Comisario, atracadora quiere falar con vostede. Atracadora, asaltante o que sexa, pide falar coa persoa ao mando. Non chegaron ainda as unidades de negociación? Están en camiño, o das unidades de asalto están a tomar posicións e temos miradores situados nos pisos altos. Quen ven sendo prenda? Muller, raza branca, entre 35 e 40 anos, perfil típico de parada de longa duración. Descoñecemos a súa identidade. Entrou a man armada hai uns 20 minutos. Non descartamos que a pistola sexa de fogueo, pero na mentre temos máis de 30 reféns. Tantos? É unha oficina de emprego, señor. Se fose un banco...
Vale, pásame con ela. Sí, quen chama? Son o comisario Castelo. Dixéronme que quería falar comigo. Ten poder para negociar? Intentaré axudala no que poida. Antes quero saber como está o refén. Por agora ben, pero só por agora. Non sei se me explico. Perfectamente. O que é o que pide? Que é o que pide? A cambio da súa liberación. Traballo. Que? Traballo. Traballo. Que vou querer? Isto é unha oficina de emprego, ou? Que queres? Un traballo. Nina, non saímos hoxe daqui. Escoita, amiga. Nin amiga, nin farrapos de gaita. Escoíteme vostede a min. Tengo unha hora para conseguir un traballo. Se nese tempo non fai baixar vostede as cifras do paro, baixarei na seu a miña maneira. Que queres decir? Que teño unha pistola e un cinto cargado de explosivos. E que aquí, dentro hai máis de 30 persoas en chollo. Supoño que sabe o que pasará se non fai o que lle digo. Unha hora é pouco tempo. Non me importa. Non chegou unha hora, dese conta de como está o mercado laboral. Unha hora, comisario, senón... Orientador laboral. E iso que? E que? Un orientador laboral. Que pasa? Veña, vou, fai o que te digo. Que pasa? Son o comisario Castelo. Caido medo. Verá, señora, como se chama vostede? Precariedade é meu nome. Ten o que lle dicen? Creo que sí, teño un amigo que ten unha empresa na que precisan xente. Siga. Trata-se de cubrir unha baixa por enfermidade, sería contrato de sustitución a media jornada con disponibilidade completa e cobrando o mínimo interprofesional. Para os tempos que corren, non está nada mal. Vai vacilar un santo. Iso non é un traballo, é unha parodia. Mire, non me volva a chamar ata que teña un traballo de verdade. Un traballo digno e decente, capici? Pido-lhes certa flexibilidade, facemos o que podemos. De que se trata agora? Hai varias empresas do sector servicios que estarían dispostas a contratala por horas, pero sumándoas todas, terá unha xornada laboral completa. De feito, segundo os meus cálculos, terá que traballar entre 9 e 12 horas ao día, 15 de semana incluídos. Iso sí, con dereito a parte das propinas. Pero, me cago na temporalidade. Que entende vostede por traballo digno? Mire, mentre eu non consiga un traballo como Deus manda, de aquí non sai ninguén. Así que, xa sabe, quédalle cada vez menos tempo. A ver, voulle pasar con alguén. Non corre, por favor. Hola, bons días. Quen fala? Son orientador laboral. O que? Veña, carallo, veña. Póñame co comisario. Estou á escoita. Tómame o pelo ou rise de min. Para nada. Un orientador laboral a mí non me engana. O único que pretende terme ocupado para preparar un asalto. Advírtolle que en canto alguén intente entrar aquí, fago que salte todo polos aires. Así sexa o último que faga. Acou un anaco, muller. Vostede a que aspira? A un contrato indefinido ou a un temporal? Indefinido. Indefinido. E nada de media jornada. Que despois baixame moito a base de cotización. Pois daquela imos facer as cousas ben. Se non por mí, ofrece outra sustitución dun mes e santas pascuas, que eu non teño nada que perder. Vale. Páseme co orientador ese. A ver, dígame cal é a súa formación. Son licenciada en Humanidades pola Universidade da Coruña, en Filoloxía pola de Santiago, en Biología pola de Vigo. Sí, moi ben.
Humanidades, filoloxía, bioloxía, non había carreira como non saíra. Estaba relacións laborais, pero tiñan a cota completa, con capullos como vostede. Ben, sigamos. Ten algún máster? 2, Cursos de posgrado? 3, Idiomas? 4, Idade? 37. Experiencia laboral? Fixen prácticas ao saír da universidade. Conseguí un traballo de formación. Cando acabei as prácticas, encadenei contratos temporais e contratos por obra ata que me despediron para non facerme fixo. Despois, durante un tempo, permitíronme traballar como falsa autónoma e en negro, pero oficialmente levo 2 anos no paro. Moi ben. Creo que con isto xa está todo. Chamarémola de novo en canto saibamos algo. Que, como ve a cousa? Buah, fatal. Aquí non hai nada que facer. Nada. Nada de nada. Esta tipa está sobrecualificada, home. Ten formación e experiencia para parar un carro, e así non hai de ir. Noutras circunstancias, dille que preparase unha oposición. Pero xa non nos convoca. Comisario, esta tía é carne do inén. Non lle conseguirá traballo nin nunha hora nin nun año. Está condenada a ser unha parada de longa duración toda a vida. Entón, que pode facer? Acabarse no seu tempo. Pode ofrecerlle cartos. Ofrézalle cartos se quere. É o único que se me ocorre. Se ao final, o problema sempre son os cartos, non o traballo. Castelo, Sí, teño algo para vostede. é a súa verdadeira oportunidade. Queda menos dun minuto. Sei, pero creo que isto lle vai convencer. Que me ofrece? 300.000 euros en billetes pequenos e sen marcar. Un pasaporte novo e pasaporte rápido ao aeroporto, onde poderá coller o primeiro voo e algún país tropical sin extradición. Pedindo traballo. Isto é mellor que un traballo, fágame caso. Son vacacións pagadas para case toda a vida. Se quisera diñeiro, non estaría nunha oficina de emprego. Quero un traballo. Quero gañar o meu diñeiro. Eu non estou en venta, comisario. Eu non son o que vostede pensa. Acabouse o tempo. Espere, recapacite, non pode... Adeus, comisario. Cando o próximo mes des os vos datos da EPA e do paro registrado, pense en mí e nesta pobre xente. Pero que pasou? Que foi a explosión? A oficina de emprego sigue está. Comisario, era todo un engano, comisario. O da oficina de emprego era só para despistar. A ganadora non quería un traballo ni nada. Ímonos entretenidos durante unha hora mentre os seus cómplices desvalixaban o Banco Nacional. E a explosión? Foi en Valsoterra, nun túnel que cavaron entre a oficina de emprego e o banco para chegar á cámara acorazada. Entraron e fuxiron por él, pero quedou desfeito tras a explosión. A saber onde están a estas horas. Tomáronnos o pelo, pero de carallo. Pero non pode ser. Esa muller... Me cago na fraude fiscal, me cago na temporalidade e me cago na precariedade. Textos de Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, de Isabel Allende. Los 50 años son como la última hora de la tarde, cuando el sol se ha puesto y uno se inclina naturalmente hacia la reflexión. En mi caso, sin embargo, el crepúsculo me induce a pecar, y tal vez por eso, en la cincuentena reflexiono sobre mi relación con la comida y el erotismo.
las debilidades de la carne que más enfrentan, aunque ellas no son las que más practican. No puedo separar el erotismo de la comida y no veo razón para hacerlo. Al contrario, pretendo seguir disfrutando de ambos mientras las fuerzas y el buen humor me alcancen. Y es por todo ello que quiero compartir con vosotros este pequeño viaje, donde los límites entre el amor y el apetito son tan difusos que a veces me pierden del todo. Y comenzamos por los aperitivos. Son a la mesa lo que los besos son para los enamorados, una muestra delicada de lo que vendrá más tarde, cuando se entre en confianza. Se sirven para acompañar un cóctel o una copa de vino blanco antes de pasar a la mesa y, en algunos casos, cuando la ansiedad por amarse es tal que no hay tiempo que perder, puede reemplazar la comida. ¿Y qué decir de las salsas? Las manos expresan nuestras intenciones, acarician, confortan, castigan, trabajan. La buena mano para hacer una salsa es como la buena mano para dar un masaje, un atributo valioso y escaso. Las salsas sensuales, esas que el amante atesora en secreto, junto a los gestos más íntimos y atrevidos, requieren imaginación. Y después de una cena erótica que, cucharada a cucharada, ha conducido a los amantes a través de los preámbulos y juegos amorosos hasta el lecho, debe haber un final feliz, un postre. Un postre corona la orgía íntima. Mangos flambeados por ron o profiteroles, rellenos de frambuesas y cubiertos por un manto aterciopelado de chocolate. Me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. La verdad es que cuenta historias increíbles. Y eso lo ingenioso que es, me relaja muchísimo. Me hace reír. Tanto que cuando lo conocí pensé que era de cine o crítico de teatro, de lo ingenioso y recurrente que era. Solo que después me enteré de casi lo propuesto por el premio Nobel. ¡Ja! El amante de mi mujer es casi premio Nobel. Es maravilloso descubrir que tiene unos genios en la familia. Me siento muy halagado. Ya, pero aquella vez no lo dijiste con ese tono tan relajado. Se te descolgó el lado izquierdo, así. Me siento muy halagado. Es que me pillaste desprevenido. Perdona la pregunta, pero si no es indiscreción, ya han estado juntos. Quiero decir, ¿han hecho el amor? Ay, querido, me gustaría tanto poder decirte que sí, pero por desgracia es... Pero. Ah, así que nada de amor. ¿Y eso por qué? ¿Algo no marcha? Nada. Es más, si quieres la verdad, tú verás. La verdad es que me interesa, me gusta muchísimo, incluso el deseo, pero es que... ¿Pero? ¿Qué? Aún no puedo.
No me siento preparada y es lo que tengo que reconocer, que eres discretísimo. Ay, ¿en qué sentido? Pues que lo comprendí enseguida. Ya, ¿qué comprendo? Quiero decir que no me agobiaba, sino todo lo contrario. Me hacía sentir muy a gusto, tranquila, relajada. Estaba llena de delicadeza. Se dio cuenta de que yo estaba muy nerviosa y para relajarme me dijo: Eudemia. ¿Cómo que Eudemia? Es que no te llamas Antonio. Pues claro, tonto. Es un diminutivo cariñoso. Eudemia es la particularidad del plutonio. Es familiar, ¿no? No, ¿qué pretendes? ¿Que me llame cariño, cielito, como un fontanero? Eudemia me dijo: nuestra historia es demasiado importante como para quemarla. De esta manera. No, Eudemia. Necesitamos recobrar el aliento, respirar. Sí, querido, dije yo. Que si no se quema, se estropea, se reduce a un polvo rápido y ya está. Ya me ocurrió una vez y lo pasé fatal. Luego me quedo como un trapo. ¿Cuándo fue eso del polvo y el trapo? Eso no me lo habías contado. Bueno, es que primero me preguntas los detalles y luego te molestas si los cuento. Ah, una relación sin importancia, realmente sexo, solo sexo. No. Oye, me estás tomando el pelo. Esa era una frase mía, de antes. Para mí no se trata de en absoluto de una frase. Es la realidad real. Tú ya lo sabes, tío. Yo, si no hay amor, después me siento vacía, triste. ¿Y quién era el del vacío triste? ¿Qué más da? Claro que yo, que claro que da. Yo a ti te lo cuento siempre, todo. Pues yo no. Yo soy muy reservada. Incluso al profesor me costó mucho contárselo. Ah, muy bien. ¿A él se lo contaste? ¿Al profesor? Sí. Pues claro, faltaría más. Me parecía honesto no ocultarle nada, mostrarme ante él tal como soy. El profesor tiene que saber todo lo que he hecho, es lo justo. Tienes razón, has hecho muy bien. En cambio, conmigo puedes mostrarte incluso como no eres. ¿Qué más da? Entonces la cosa va bien con el atómico. La verdad, querido, es que creo que va en serio. Que es una historia muy seria. Pero, si acaso hubieras preferido que fuera una broma. ¿Quién yo? No, ¿por qué? Yo soy un hombre civilizado, ¿sabes? Me siento como la personificación macho latina. Querido, hay que reconocer que la pareja abierta también tiene sus desventajas. Primera regla: para que la pareja abierta funcione, tiene que abrirse solo por un lado, la del marido, porque si se abre por los dos, se forman corrientes de aire, ¿no crees? Tienes razón, todo me funciona estupendamente mientras sea yo quien te deje. Te utilizo, te tiro a la basura, pero que nadie se le ocurra recogerte. Si un sinvergüenza cualquiera se da cuenta de que tu mujer sigue siendo atractiva, aunque abandonada, y la aprecia, la desea, entonces es como para volverse loco de la angustia. Encima luego descubres que el malvado recogedor es más listo que tú, plurilicenciado, trilingüe, ingenioso y ocurrente, puede que incluso más alto, sin un solo Michelin, demócrata, encima cachondo. Es que es el colmo. Relájate y no te pases, tío, tú te vas a deprimir. Es que hay que ver con el dichoso profesor. Solo falta que toque la guitarra y cante rock. ¿Le conoces? ¿A quién? Al profesor. Me has hecho seguir. Seguir. Confiesa, cerdo infame. Seguir. ¿A dónde? Pues ¿cómo sabes tú que el profesor toca la guitarra y canta rock? ¡Ah! ¡Es que canta! Tío, confiesa. ¿Cómo te has enterado? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Lo he dicho por casualidad. Como un chiste.
Y mira por dónde. Voy y acierto. Maldita la gracia que tiene. Con que toca rock y canta el moderno del premio Nobel ese. Y yo, desafinando. De todos modos, me parece, vamos, digo yo, que un físico de su edad ponerse a imitar a Lou Reed, lo que hay que oír. Como de su edad. Por si no lo sabes, solo tiene 35 años. 5 años menos que tú. Querido. Y además, no imita a nadie. Tiene un estilo propio, muy original. También toca el piano y toca la trompeta, bueno, imita la trompeta con la boca. Y aun conociendo perfectamente el inglés, entre otras lenguas, canta en slang, ya sabes, este inglés americano, así, escucha, I will sound like a bird. Así que imita el slang americano. Es catedrático nuclear, investigador dirigente del Euroatom. A ver, déjame que adivine. Tiene lentes y cuando se enfada se los quita, le sale una capa roja y vuela. Muy gracioso. Pues también compone. Hombre, precisamente lo estaba preguntando. ¿No será que también compone? Pues sí, compone. Música y letras. Ha escrito 2 o 3 canciones de mucho éxito. Por ejemplo, esa que dice una mujer sin un nombre. Te lo voy a cantar, escucha. Una mujer sin un nombre es como flor en bicicleta, un león sin helicóptero, un marcapasos sin estrellas, una mujer sin un nombre. Es que escribe canciones feministas a estas alturas. Bueno, en realidad... A mí los hombres feministas me dan náuseas, sobre todo a los 35 años. Pero si es una canción irónica, se burla del feminismo radical. Es que no lo entiendes, querido. ¿Será eso, Euremia? No, Antonia. Si es tan importante para ti, si te encuentras tan a gusto a su lado, ¿qué esperas para irte a vivir con él? Ni hablar. ¿Qué dices? Yo jamás volveré a repetir el error de formar pareja fija con un hombre. Eso pasó a la historia. Ni siquiera si es un decir, te lo propusiera yo. Ay, Dios mío, menos, nunca. Sí, lo siento, pero me ha ido demasiado mal contigo y a estas alturas... Oye, ¿sabes que te estás poniendo muy nervioso? ¿Quién, yo? Sí, tú. No sé por qué lo dices. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Te has tomado muy mal lo del atómico? ¿Yo? Sí, tú. Te estás mordiendo las uñas. Has llegado a la segunda falange. Relájate, tío. ¿Por qué te levantas de golpe? Es que no te encuentras bien. Estoy perfectamente. Y además, hago lo que me sale de los huevos. Qué fino. No te pongas grosero, por favor. ¿Quieres tomar algo? Te puedo hacer una infusión, unas hierbas. Relaja muchísimo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Todas las hierbas? Pues ahora la toman muchos los hombres. No, las hierbas están bien. Soy yo quien me da asco. Encima me lo he buscado yo solo, así que no puedo hacer nada. He sido yo, precisamente yo, quien te ha planteado del lado de la pareja abierta y ahora no puedo pretender que te vuelvas atrás porque a mí me molesta. Tienes todo el derecho del mundo de organizarte la vida por tu cuenta. Hay que ver la de tonterías que estoy diciendo. Pero dime una cosa, Antonio. Tú no decías siempre que el rock te daba ganas de vomitar.
Repetías que era cosa de psicópatas, retrasados mentales. ¿O me equivoco? Recuerdo que en cuanto llegaba el oído bim, bam, patapam, sound, te entraba dolor de estómago. Sí, es verdad. Se trataba del clásico rechazo estúpido ante todo lo nuevo, ante lo que no se conoce. Y no será, digo yo, que ahora te gusta el rock porque vuelve a estar de moda, porque queda joven, marchoso, ahora les gusta a todos los pobres cuarentones. Y encima la toca profesor. ¿Se puede pedir más? Mira, Antonio, todos estos cambios a lo postmoderno a mí no me convencen nada. Dime la verdad, anda. ¿Qué ha sido él quien te ha comido el coco? Ya está. No falla. Si una mujer evoluciona, se transforma, detrás tiene siempre que estar un hombre. ¿Cómo no? El Pigmalión de turno. Una mentalidad tan antigua y tan idiota, Pío. Si es alguna de mis novias, dile que no estoy. Como cuspe divino, agarrábate a boca querendo abrirse grande como océano, para ofrecerche escuras turbulentas no seu cuspe divino, e para serche búcaro da rosa colorada. Agarrábate as mans para amasar pan novo no teu corpo de artesa, para afiar a seda do capullo encarnado, e tañer instrumentos para o éxtase. Agardábate os ollos para te espir despidos, para abrirche portadas nas que entrares, a percorrer camiños colorados, teibe, apaixoado como un pollo. Agardábate a pel para te engatiñar como era tréfega, para sorberte e respirarte, e tanxer o badal da campana túa. E ata as palabras todas te agardaban, acochadas no veo do silencio, para se licuar enferrecidas e para vaciar en sonoras. Vinieron, ¿no? Y os aseguro que se efectuará la apuesta. Entremos, pues. Butarelli. Señor capitán Centellas, ¿vos por aquí? Sí, Cristófano. ¿Cuándo aquí, sin mi presencia, tuvieron lugar las orgías que han hecho raya en la época? Como ha tanto tiempo ya que no os he visto. Las guerras del emperador a Túnez me llevaron, mas mi hacienda me vuelve a traer a Sevilla, y según lo que me cuentan, llego lo más a propósito para renovar viejas amistades, con que apróntanos luego unas cuantas botellas. Dejadme ir a la bodega. Sentarse, señores, y que siga Avellaneda con la historia de don Luis. No hay ya más que decir de ella, sino que creo imposible que la de Tenorio sea más endiablada y se ha puesto por don Luis. ¿Acaso pierdas? Don Juan Tenorio se sabe que es la más mala cabeza del orden, y no hubo hombre alguno que aventajarle pudiera con solo su inclinación, con que, ¿qué hará si se empeña? Pues yo sé bien que Mejía
las ha hecho tales que a ciegas se puede apostar por él. Pues el capitán Centellas pone por don Juan Tenorio cuanto tiene. Pues se acepta por don Luis, que es muy mi amigo. Aquí hay Salerno, Borbón y Sorrento. De lo que quiera sirve, Cristófano. Y dinos, ¿qué hay de cierto en una apuesta por don Juan Tenorio a 1 año y don Luis Mejía hecha? No sé tan a fondo la materia que os pueda sacar de dudas, pero por si acaso llegan, tengo preparada la mesa donde apostaron. Y vedla allí, con 2 sillas, 2 copas y 2 botellas. Esta silla está comprada. Lo mismo digo, Hidalgo. Esta está comprada para un amigo. Que esta es mía, haré todo. Yo también, esta es mía. Luego soy don Luis Mejía. Luego, ¿seréis don Juan Tenorio? Puede ser. ¿Vos lo decís? ¿No os fiáis? No. Yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Yo soy don Juan Tenorio. Cretino, te advertí que no actuaras esta vez. Yo soy don Juan Tenorio. Gargante, sal de la escena al instante. Yo soy don Juan Tenorio. Cacatúa, tal vez sea preciso personaje estrambótico que con un bastón te zurza un tatuaje exótico. Fuera. Voy a darte una tunda. Si actúas, te juro que vas a probar mi estaca. Aún no te ha sido bien, voy a subir la escena y a los que no han comido les arrojaré esta mortadela llena de hipocresía. ¡Tenorio! ¡Tenorio! Cuidado, no se me escape la mano si alguien me molesta. ¿Alguien protesta? ¡Que actúe Tenorio! ¡Que actúe Tenorio! Escuche otra vez esta canción, os destripo a todos. ¡Tú no eres Sansón! Tengo una idea. Desde aquí desafío a toda la platea. Acercaos, 1 a 1. Acércate tú, valiente. Vamos, ¿quieres ser el primero en la lista? Vos, señor. Al primer duelista despacharé sin miedo. El pudor os prohíbe ver desnudo mi acero. Muy bien, seré sincero. Borraré de la escena a este absurdo jabalí utilizando con urgencia mi bisturí. Nobles, damas, señores y caballeros. Atajo de cerdos, el enclenque Tenorio, al que la calva brilla, se encuentra muy mal de la parte digestiva. ¡Que siga! ¿Y puede saberse por qué odiáis a Tenorio? Tengo 2 buenos motivos para interrumpir el drama. Primero, es un actor deplorable, que brama y destroza con un mal gusto inmundo unos versos que deberían elevarse, segundos mi secreto. Solo porque os dé la gana, nos priváis de Tenorio. Mala anciana, solo porque me da la gana, solo porque os da la gana, despacháis a 400 en menos de una semana. Claro que a vos las cifras no os asustan. Los ceros a la derecha son corrientes en vuestras paztochadas. Que habrá que devolver el dinero. Tu acción es muy juiciosa. El manto de Cespis no quiero desgarrar. ¡Y a callar! ¡El dinero! ¡Que nos devuelvan el dinero! Justo sería irrazonable devolver el dinero al respetable. Mas hoy aguantar lo que los echen, protestar en las funciones, es cosa de mala leche. Olvidaros de esa falsa educación. Pasead cuando sea necesario. Aplaudid cuando lo creáis conveniente. Y al mal actor y al empresario, si hace falta, hincarles el diente. La Sagrada Familia está abierta. ¡Viva el teatro! ¡Arriba siempre! Stop.
some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life.